Buenas noches, ya me han presentado. Es un placer para mí poder estar aquí esta noche con todos ustedes para compartir conocimientos acerca de lo que es la leptospirosis, principalmente la vigilancia epidemiológica de este evento. La leptospirosis es la zoonosis de más amplia distribución mundial. Afecta a animales domésticos, silvestre y accidentalmente al hombre. Es causada por una espiroqueta perteneciente al género Leptospira. La leptospirosis ocurre mundialmente, pero es endémica principalmente en países con climas húmedos subtropicales y tropicales como el nuestro. Según la OMS y la OPS, estimaciones indican que más de 500.000 casos mundiales se producen anualmente. Esta es una enfermedad de potencial epidémico, principalmente después de lluvias fuertes e inundaciones, como las que hemos tenido en estos días. La mayoría de los casos registrados tienen una manifestación severa, por lo cual la mortalidad es mayor de 10%. No se conoce precisamente el número de casos humanos debido al subdiagnóstico o diagnóstico erróneo. Como todos sabemos, ¿verdad? La leptospirosis hay que hacer el diagnóstico diferencial con otros eventos como el dengue, la malaria, y la mayoría de los casos se quedan no diagnosticados. La leptospirosis es un problema de salud pública mundial. La magnitud del problema se puede atribuir a condiciones climáticas y ambientales. También es consecuencia de la probabilidad de que personas y animales entren en contacto con ambientes contaminados con leptospira debido a prácticas de agricultura y ganadería. La vivienda con inadecuada disposición de residuos o desechos domiciliarios, convivencia con animales domésticos infectados, exposición a agua contaminada, todo lo cual da lugar a diferentes fuentes de infección. O sea, estos son los factores de riesgo, principalmente de la leptospirosis, como lo que hemos tenido en estos días a raíz de las inundaciones ocasionadas por los huracanes. Aquí tenemos algunos aspectos epidemiológicos. La forma de transmisión puede ser directa o indirecta. Es directa cuando la persona se pone en contacto con la orina, la sangre, tejidos u órganos de animales infectados. Por ejemplo, los carniceros, ¿verdad?, están dentro de ese grupo, y los veterinarios. Y también hay una forma de transmisión indirecta, que es la forma más usual, que es cuando la persona se pone en contacto con agua contaminada, o por ejemplo las personas que se bañan en lagos o en ríos que están contaminados. Ustedes saben que cuando llueve, el agua, ¿verdad?, arrastra toda esa orina contaminada de los animales domésticos, principalmente el perro, el chivo, el caballo. Entonces, esta agua contaminada, si termina en un reservorio de agua, sea un lago o un río, ¿verdad?, una cañada, por ejemplo, eso se constituye en factores de riesgo cuando la persona se pone en contacto con esas aguas contaminadas. Y si tienen alguna abrasión de la piel, alguna heridita en los pies, entonces por ahí penetra la leptospira y hay mucha probabilidad de que la persona presente la enfermedad. El periodo de incubación oscila entre 2 a 30 días después de la exposición, con una media de 7 días. Los reservorios son los animales domésticos, como les decía, los caballos, las vacas, los chivos, los perros, y también están entre ellos los ratones. ¿Qué pasa? Que la leptospira vive, ¿verdad?, en los túbulos renales de estos animales, y cuando ellos orinan, entonces sale con ellos, con la orina, sale la leptospira y contamina el suelo, y luego, como le expliqué ahorita, cuando llueve, el agua de lluvia arrastra la bacteria a las fuentes de agua. También hay grupos de riesgo, como son, por ejemplo, los granjeros, los plomeros, los trabajadores de las alcantarillas, los recogedores de basura, y también las personas los agricultores, ¿verdad?, que viven metidos en charcos, como los que, por ejemplo, cultivan arroz y otro tipo de productos agrícolas. La definición de caso de leptospirosis es muy importante.
porque dependiendo de la definición de caso, vamos a hacer el diagnóstico certero. Por ejemplo, un caso sospechoso de leptospirosis es cualquier persona con un síndrome compatible con la leptospirosis, sin evidencia epidemiológica de exposición y que esté pendiente el resultado del diagnóstico de laboratorio. O sea, vamos a ver pacientes que cumplen, ¿verdad?, tienen toda la sintomatología, pero cuando le preguntamos que si ha estado expuesto, por ejemplo, al agua estancada o si es algún trabajador del grupo de riesgo, nos dicen que no. Pero sin embargo tiene la sintomatología, es un caso sospechoso. Y aún no hemos tenido el resultado del laboratorio. Eso lo vamos a considerar sospechoso. Un caso probable es cualquier persona con un síndrome compatible con la leptospirosis que tenga evidencia epidemiológica de exposición a la infección y que esté pendiente el resultado del diagnóstico del laboratorio. O sea, este es un caso sospechoso, pero con factor de riesgo sobreañadido, ¿verdad? Entonces ya se convierte en caso probable. Por eso es tan importante que nosotros le preguntemos a los pacientes si pertenecen a ese grupo, preguntarle, ¿verdad? ¿Usted en qué trabaja? En este momento tenemos que preguntarle a todos los febriles que se han estado en contacto con esa agua estancada y tomar en cuenta la procedencia del paciente. ¿Dónde usted vive? ¿De dónde usted viene? ¿Usted estuvo en contacto con el agua sucia? Por ejemplo, tú sabes que a nuestros niños les gusta meterse, ¿verdad?, en la cuneta, jugar con gomas. Y también hay personas que viven a orillas de los ríos, donde hay zonas que se inundan, y esas personas por necesidad tienen que ponerse en contacto con esa agua. Porque mientras ellos están en los refugios, ellos tienen que ir todos los días a su casa a vigilar sus pertenencias. Entonces ahí se ponen en contacto con esa agua. Y como uno de los eventos más importantes cuando hay este tipo de desastre son las lesiones, ¿verdad? Las lesiones se producen cuando la persona evacúa sus hogares o cuando regresan a ellos, porque empiezan a clavar clavos, a asegurar puertas, a quitar esto, a quitar lo otro. Entonces pueden producirse heridas y cuando se ponen en contacto con el agua, entonces ahí pueden tener el riesgo de tener la leptospirosis. El caso va a ser confirmado cuando el paciente tiene síntomas y signos compatibles con una leptospirosis, pero tiene antecedentes epidemiológicos y además se ha aislado la gente, ¿verdad? Está confirmado, el agente etiológico se ha aislado, o existe una seroconversión o una cuadriplicación del título de anticuerpos de un segundo suero con respecto al primero. También cuando la reacción obtenida es significativa para el método diagnóstico empleado y cuando el caso esté relacionado a un caso primario confirmado. O sea, si nosotros vemos un paciente que tiene toda la sintomatología, ¿verdad?, y que está relacionado con otro caso, vamos a suponer un hermano o un compañero de trabajo que ya se confirmó que tenía leptospirosis, entonces ese también lo vamos a considerar que tiene leptospirosis, eso se llama nexo epidemiológico, o sea, tiene relación con un caso ya confirmado. Para la vigilancia epidemiológica de la leptospirosis, esta enfermedad entra en el módulo de vigilancia especial. ¿Cuáles son los eventos que entran en este módulo? Los que ameritan una intervención a nivel de la comunidad. Por ejemplo, el procedimiento, ¿verdad?, en la vigilancia epidemiológica de la leptospirosis está la detección del evento o enfermedad. Es muy importante la detección del evento, porque si el médico clínico no piensa en leptospirosis, entonces ¿quién lo va a notificar? Ese caso va a pasar desapercibido. Por eso es que es tan importante la detección. En este momento, todos los febriles, hay que pensar en que se pueda pensar en la leptospirosis. Y algo muy importante, ahorita vamos a ver cuando el doctor hable de la parte clínica, que hay casos de leptospirosis que al principio se presentan como una gripe, una virosis. Entonces, ¿qué pasa? El médico lo ve y lo manda a la casa. Es una virosis. Pero el paciente, y sobre todo si es un hombre, ustedes saben que no le gusta ir al médico, se va a quedar en su casa bebiendo té y bebiendo acetaminofén. Entonces, si es una leptospirosis, va a llegar a los 5 días ya con problemas renales y problemas en los pulmones. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes como clínicos? Yo les recomiendo que cuando vean un paciente febril en estos momentos, en este momento epidemiológico en que estamos,
lo manden a la casa, ¿verdad? Porque no todo lo vamos a hospitalizar, porque si no tiene criterio, ¿verdad?, para hospitalizarlo, se trata ambulatorio. Pero decirle al paciente que venga mañana a chequearse, o que venga dentro de 2 días, dependiendo de la condición, no soltarlo en banda, como decimos, sino decirle, venga a chequearse, porque así podemos ver cómo va evolucionando el paciente. También es muy importante que ustedes, yo sé que ustedes conocen que hay una serie de eventos que son de notificación obligatoria, ¿verdad? Y una lista bien larga que tenemos. Entre ellos está la leptospirosis. ¿Por qué? Porque estos problemas pueden causar brote a nivel comunitario. Entonces es un problema que hay que vigilarlo de cerca y hay que notificarlo. La notificación es obligatoria. Hay una resolución ministerial que ampara la notificación y dice que todo personal de salud, incluyendo médico, enfermera, bioanalista, hasta el odontólogo, que venga un paciente que sospeche que pueda tener un evento de esto, tienen la obligatoriedad de notificarlo al Ministerio de Salud Pública. La notificación de la leptospirosis es inmediata en las primeras 24 horas. Desde que lo ve que sospecha, inmediatamente, no tiene que estar confirmado el caso, simplemente por sospecha tiene que notificarlo. Entonces la notificación inmediata se hace por medio de una ficha clínico-epidemiológica, y si en el establecimiento donde ustedes están hay un epidemiólogo, ustedes hablan con el epidemiólogo, mire, yo tengo un paciente aquí que sospecho de una leptospirosis. Entonces el epidemiólogo le va a llenar la ficha y lo va a digitar en el sistema virtual de la Dirección General de Epidemiología. Hay un sistema estructurado que tiene sus herramientas y está online. Ese sistema es para notificar los casos. Y la notificación no inmediata, que es la otra forma, es la notificación de los febriles. ¿Quién aquí conoce el formulario EPI-1? ¿Quién lo conoce de ustedes, el EPI-1? Ok. El EPI-1 es un formulario de notificación sindrómica. Ahí se notifican los febriles. ¿De qué nos sirve? Bueno, simplemente que el epidemiólogo tiene que monitorear los febriles. Y si en una comunidad semanalmente hay 5 febriles y de repente en una semana hay 30 febriles, eso no debe llamar la atención de que algo está pasando, ¿verdad? Porque hay una tendencia que hay cambios en la tendencia, ¿verdad?, de ese evento. Entonces eso nos mueve a nosotros como epidemiólogos a ir a la comunidad a investigar de qué se tratan esas fiebres. Vamos a la comunidad a ver qué está pasando. Entonces ahí es que se inicia, ¿verdad?, la investigación epidemiológica de los casos. Todos los casos de leptospirosis ameritan una investigación epidemiológica. Todos. No solamente los brotes, sino los casos individuales. ¿En qué consiste? Bueno, el epidemiólogo, como le dije, tiene que notificar al sistema de vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Pero quien va a detectar los casos es el clínico. Si el clínico lo detecta y no lo notifica, entonces se va a quedar sin notificar ese caso. Pero entonces el epidemiólogo necesita datos para poder notificarlo. Necesita datos reales. Necesita el nombre del paciente, la edad, el sexo, la dirección correcta, con referencia. A veces vamos a un hospital a hacer búsqueda activa de casos en los libros, ¿verdad?, y no encontramos que le ponen la dirección, que no le ponen el nombre, que no le ponen ningún dato para uno poder contactarlo. Esos son casos que se perdieron. Entonces, la investigación epidemiológica de los casos también está relacionada con los datos y con el expediente clínico, que tiene que ser legible, ¿verdad?, para poder llenar la ficha. Tiene que estar completo con todos los exámenes que se le hagan al paciente para poder determinar si eso no es una leptospirosis, porque como le dije ahorita, se puede confundir con otros eventos. Entonces, si se hace una auditoría de un caso de leptospirosis, si no tiene esos anexos, como son los resultados de laboratorio, la historia clínica, los métodos de radiografía y eso, entonces nos va a dar mucha brega determinar si se trató de una leptospirosis. La investigación epidemiológica de los casos de leptospirosis no se limita al establecimiento de salud, sino que se extiende hasta la comunidad. Ustedes saben que el epidemiólogo, a diferencia de ustedes que son médicos clínicos, cuando ustedes estudian la enfermedad en un paciente, ¿verdad?, en un consultorio. Pero ¿qué pasa? Que los epidemiólogos estudian la enfermedad en la comunidad, en conglomerados.
Entonces, el problema de la leptospirosis no se limita a los establecimientos de salud, sino que el epidemiólogo provincial correspondiente, cuando el epidemiólogo intrahospitalario le notifique el caso, el epidemiólogo provincial correspondiente, dependiendo de la residencia del paciente, va a ir a la comunidad. ¿A qué? A hacer una búsqueda de febriles alrededor de ese caso. Es decir, que si el paciente vive aquí en esta casa, entonces el epidemiólogo tiene que hacer una búsqueda alrededor de esta casa para buscar más febriles. Esto solamente no lo hace con la leptospirosis, sino con otros eventos. En el caso de cólera busca diarrea, en el caso de febril eruptiva busca sarampión, etc. ¿Para qué? Para evitar que se desarrolle, ¿verdad?, que la enfermedad se extienda, que aparezcan más casos y que se produzca un brote. Porque dijimos ahorita que es una enfermedad que tiene potencial de brote, de producir brotes. Y también la aplicación de medidas de control, ¿verdad? Hay que aplicar medidas de control, vamos a ver ahorita cuáles son. Y esas medidas de control tienen que ser oportunas, porque si yo como epidemiólogo me doy cuenta que tuve un brote de fiebre cuando pasaron 2 meses, ¿de qué me sirve? Ya se han muerto mucha gente, ¿verdad? No me sirve de nada. O si yo como epidemióloga me doy cuenta que tengo un brote de leptospirosis y no hago nada, sino que me quedo ahí, mira, ay, mira, hay un brote, y no tomo medidas de control, entonces el brote se va a extender y va a haber más problemas. Y la gestión de la información, como les decía ahorita, toda la información que tenemos que tener para notificar ese caso, y además esta información nos va a permitir la elaboración de los boletines epidemiológicos. No sé cuántos de ustedes saben que la Dirección General de Epidemiología emite todos los días un boletín epidemiológico, donde salen las enfermedades que son de notificación obligatoria, y semanalmente emite también un boletín semanal que ustedes se van a dar cuenta ahí cómo anda la tendencia. Ese boletín está en la página de epidemiología. Ustedes nada más tienen que poner en Google Dirección General de Epidemiología y les sale esa plataforma, y ustedes ahí pueden ver los boletines epidemiológicos y saber cuáles son los virus que están circulando, cómo anda el dengue, cómo anda la leptospira, cómo anda la malaria. Pero eso solamente va a ocurrir si ustedes notifican. Si no notifican, no vamos a tener datos. Entonces, ¿cuáles son las actividades de prevención y control que desarrollamos en casos de leptospirosis? Y son las que se están desarrollando actualmente a raíz de las inundaciones. Porque vamos a ver ahorita cómo estamos en alerta y estamos en riesgo de tener aumento y brote en los casos de leptospirosis. Bueno, entre las actividades de prevención y control están la educación sanitaria en la comunidad, con el fin de evitar la exposición a los diferentes factores de riesgo. Es muy importante que la comunidad se integre y educar a la comunidad en el sentido de que debe tratar de no ponerse en contacto con esa agua acumulada ahí, esa agua sucia. Y además, algo muy importante es que lo estamos haciendo en los medios de comunicación masiva, diciéndole a la comunidad, a las personas, que cuando tengan fiebre, que vayan de una vez al médico, que no se queden en la casa, sino que vayan inmediatamente, porque ustedes saben que esta es una enfermedad que evoluciona rápido, ¿verdad? Y que si el paciente dura mucho tiempo, 5 días en su casa, cuando viene a llegar ya está en una fase avanzada de la enfermedad. También la vigilancia activa de los febriles, como les decía ahora, ¿verdad? Hay que vigilar los febriles. Notificación obligatoria a las autoridades de salud de todo caso sospechoso de leptospirosis. Cumplimiento estricto de las medidas de higiene, tanto laboral como en el hogar, ¿verdad? Se está haciendo mucho hincapié en esto a la comunidad, que debe de tomar medidas de higiene, debe de ver el agua que está tomando, debe de ver si por ejemplo son de los grupos de riesgo, como los que trabajan en actividades agrícolas, como los que siembran arroz, o los que trabajan en alcantarilla, tienen que usar las botas de goma, ¿verdad?, para protegerse de que no vaya a tener alguna herida y por ahí vaya a penetrar la bacteria. Y la quimioprofilaxis, que se le da a las personas que han estado en contacto con esa agua.
La idea es que las personas que son del grupo de riesgo y que han estado en contacto con el agua, ¿verdad?, a raíz de las inundaciones, se les da la quimioprofilaxis. Y esta quimioprofilaxis, dice en el libro de la OPS, que es mientras dure la condición de riesgo. Hay personas que lamentablemente siempre van a estar en riesgo, ¿verdad? Los trabajadores agrícolas siempre van a tener riesgo. Pero eso no le vamos a pasar la vida entera dándole doxiciclina, ¿verdad que no? Sino que se le va a dar solamente a las personas que se sometan al riesgo por un tiempo. Por ejemplo, los socorristas, ¿ven?, que en inundaciones se someten al riesgo. Las personas que viven a orillas de los ríos, se le da nada más por 4 semanas, no es que se va a estar toda la vida dándole eso. Entonces la quimioprofilaxis, generalmente se usa doxiciclina, ¿verdad?, como dosis única semanal por 4 semanas. Esta doxiciclina está contraindicada en niños menores de 8 años y embarazadas, por lo que se usa en los niños amoxicilina, en las embarazadas también. Pero lo que estamos haciendo nosotros es que le decimos a las brigadas que van casa a casa buscando febriles, que no se la den embarazadas, sino que la refieren al hospital, igualmente los niños. Y solamente se le está dando a los que tienen fiebre, porque lamentablemente no tenemos doxiciclina para tantas personas, ¿verdad? Hay comunidades enteras que están en riesgo, pero en ninguna parte del mundo va a haber doxiciclina para todo el mundo. Entonces se le está dando a los priorizados, que son los que han presentado fiebre. Bueno, miren, esta es la situación que quedó a raíz de el paso por nuestro país de los huracanes, primero Irma y casi inmediatamente después María. Ustedes tuvieron la oportunidad, ¿verdad?, en la noticia de ver esto, ¿verdad? Estas comunidades, miren por dónde le da el nivel del agua a esta vivienda. Esto es una muchacha en el Ceibo, que la casa se le inundó, y miren cómo está ella sacando lodo. ¿Ustedes ven? Eso es un grupo de... Si ella tiene bota puesta, si no tuviera bota puesta, fuera un grupo de riesgo, ¿verdad? Porque ese lodo fue el lodo que dejó el río. Aquí vemos también, miren bueno, resulta paradójico que esas personas fueron a buscar agua al río precisamente. El río, miren cómo está, casi color chocolate. Y ellos fueron ahí a buscar esa agua. Ese era el agua que ellos estaban usando. ¿Por qué? Porque los acueductos quedaron fuera de servicio. Y ustedes saben que el agua es el líquido más preciado y se usa para todo. Entonces ellos decidieron, como no tenían agua, que por lo menos usar el agua del río, que está bien contaminada. Miren ahí donde ellos están llenando sus tanques. Y miren aquí estos dos buenos mozos, listos para tirarse, y se tiraron. Se tiraron a ese río. Y esos son los muchachitos que después oímos que tienen problemas, que llegan con fiebre y que si no se diagnostica a tiempo, pueden fallecer. Mírenlo ahí. Ellos a veces hacen su negocio. ¿Ustedes no lo vieron en la noticia? 100 pesos estaban tirando. Un muchacho pagándole a otro para que se tirara. Y miren esta familia aquí lavando. Y lavando su mesa y todas sus cosas ahí. ¿Ven? O sea que en este momento estamos en una alerta de un brote de leptospirosis, de muchos casos. Por eso es que tenemos que estar pendiente a esos febriles, pensar siempre en la leptospirosis, no pensar en... Pueden hacer su diagnóstico diferencial también, pero los pacientes no lo manden a la casa y ya. Aunque ustedes crean que es una gripe, dígale, venga mañana o venga pasado mañana, para ver cómo van evolucionando. ¿Qué se está haciendo? Bueno, lo que se está haciendo es que en esas comunidades que se han priorizado, vamos a ver ahorita el mapa, cuáles son, y en esas comunidades priorizadas lo que estamos haciendo es búsqueda de febriles casa por casa. A los que tienen fiebre se le da la doxiciclina y se les recomienda ir al médico. Y se están ya restableciendo los acueductos, se está haciendo vigilancia de la calidad del agua, se está haciendo medición de cloro residual todos los días, se está haciendo coordinaciones con INAPA, con la CAS, para mantener la calidad del agua. Eso es parte de las actividades. Y también se está educando a la comunidad. Miren, esta es la curva endémica de la leptospirosis.
el canal endémico actualizado en la semana 38 de 2017. Miren, esa línea negra que ustedes ven ahí es la tendencia de la leptospirosis del 2017. Si ustedes pueden ver, la curva, ¿verdad?, se ha mantenido entre la zona de seguridad, que es la verde, y la zona de alerta, que es la amarilla. Pero hasta el momento no tenemos brote de leptospirosis. Se ha mantenido ahí más o menos estable. Acá podemos ver en esta gráfica, miren, esa línea dice casos sospechosos de leptospirosis comparativo, ¿verdad? Aquí se compara el año 2016 con el 2017. Y podemos ver esa línea que está atrás, como naranja, ustedes la ven esta. Esa es el 2016. Y la azul es el 2017. Esto es por semana epidemiológica, ¿verdad? Y aquí en este eje están los casos. Entonces, miren, fíjense aquí como en el año 2016, a partir de la semana 45, miren cómo hubo un aumento en el número de casos. Ustedes ven, eso fue en el 2016, que hubo un brote. O sea, no llegó a brote, pero aumentaron los casos. ¿Y eso fue después de quién? Del huracán Matthew y de las inundaciones. O sea, que si podemos hacer predicción, podemos ver como aquí en el año 2017, fíjense cómo tiene una tendencia a subir, ustedes ven, ahí. Tiene una tendencia a subir y tenemos que, como lección aprendida, tenemos que después del huracán Matthew el año pasado, los casos aumentaron. Entonces se espera que en este año también ocurra lo mismo, ¿verdad? Que los casos aumenten. Por eso es que tenemos que estar alerta. Este es el mapa de la leptospirosis y podemos ver que las provincias del norte, ¿verdad?, y el Distrito Nacional son las que están reportando el mayor número de casos actualmente. Porque por ahí fue que hubo las inundaciones, principalmente en el norte. Aquí tenemos los casos de leptospirosis, eso es un error ahí, es por sexo, ¿verdad? Vemos que los hombres son el 75%. Eso tiene muchas razones, ¿verdad? Los hombres son los que más se exponen, son los del grupo que más tienen los agricultores, y esa gente generalmente son hombres, los que trabajan en alcantarillas son hombres. Y son los que tienen el mayor porcentaje. Y las edades van a partir de los 10 años. La edad más frecuente son de 10 a 39 años. Esa es la edad, que es la edad, ¿verdad?, productiva, y la edad en que la gente, los jóvenes que les gusta estar en movimiento, bañarse en los ríos y eso. Entonces, ¿con qué podemos concluir? Bueno, podemos concluir que la leptospirosis tuvo un comportamiento epidémico posterior a las inundaciones del huracán Matthew, por lo que las inundaciones posteriores a los huracanes Irma y María representan una amenaza. Por eso estamos aquí, ¿verdad?, desempolvando la guía de leptospirosis y presentándole esto para que estemos alerta de este evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Realmente una revisión de la parte epidemiológica bastante interesante y los puntos actuales en los cuales la situación que tenemos realmente de los inicios de los casos que pueden estar apareciendo. Esto no es más que una forma de nosotros adelantarnos a las posibilidades de esos casos, como el año pasado sucedió con Matthew, podría también pasar con nosotros. Tengo para informarles que las guías están colocadas en nuestra página, los que quieran tomarla, están a plena disposición. Vamos a continuar en el programa, vamos a seguir con el doctor Berea del Castillo, que nos va a hablar sobre la parte clínica y algunos aspectos interesantes al respecto.
Muy buenas noches a todos los presentes y también a los amigos invisibles que están allá viéndonos. Y realmente, como han dicho, es importante resaltar que el Ministerio de Salud Pública desde la semana pasada llamó a la comisión para adelantarse, como bien dijo el doctor Vargas, a situaciones epidemiológicas que pueden ser esperadas, no exclusivamente de Dominicana, por lo que pasó. El mejor ejemplo fue lo del huracán Matus, pero en cualquier parte que hay inundaciones, en Cuba, en Puerto Rico, ahora hay inundaciones en México, recientemente hubo en Perú, o sea, en todos los sitios donde hay situaciones de esta naturaleza, pues aumentan las probabilidades de mayores casos. Entonces el Ministerio de Salud llamó a la comisión, nos reunió, y aquí está el doctor Vargas, la doctora Saramota y nosotros, parte de la comisión, preocupados, y de una manera de empezar a capacitar y alertar a la comunidad médica y a la comunidad en general, no que hay un brote, sino que sí tenemos que estar pendientes con esta enfermedad. Entonces estamos en la revisión, en la actualización de las guías, y la Sociedad Dominicana de Pediatría inmediatamente tomó la delantera, y estamos aquí gracias a la apertura que nos dio el doctor Vargas y su directiva, y por supuesto siempre la sociedad tratando de aportar en este sentido y educar. La leptospirosis es una enfermedad que yo creo que tenemos que ir cada vez pues familiarizando, porque es una realidad. Les puedo decir que hemos tenido la gran experiencia en los últimos 3 años en la revisión de los casos, la mortalidad por dengue, y muchas veces desde el primer momento que comienza un caso, el grupo decimos que eso no es dengue, y termina la leptospirosis. Desde el primer momento tú puedes ver tranquilamente que se trataba por las características de presentación y de laboratorio de que era algo que no era dengue y probablemente una leptospirosis. Entonces sí vemos en el sistema en mortalidad por leptospirosis, que al principio es probablemente por dengue, pero no es dengue. Y la verdad es que también hemos abierto probabilidades, como puede terminar con hemorragia pulmonar. Hay otras enfermedades virales que no están reportadas en el país, que, ojo, estamos abiertos a cualquier aparición. De todas maneras, son unos 23 serogrupos, se hablan de 20 genoespecies y 250 serobares. La idea de hoy es simplemente una revisión, sin entrar profundamente en fisiopatología. Es una enfermedad apasionante desde el punto de vista inmune, pero la idea, yo creo que en el futuro podemos trabajar, hacer una mañana, un taller, conocer la enfermedad, porque algunas veces la oímos, pero cuando tú empiezas a trabajarla o te toca casos como uno ha tenido, uno la maneja, está muy estresado, porque hay una situación que ustedes deben estar enterados que se lo vaya a manifestar posteriormente. Tiene una serie de características, es una espiroqueta en forma espiral, una pared celular rica en fosfolípidos, en lipopolisacáridos, lo que hace una gran fuente antigénica celular. Como es la zoonosis de mayor distribución en el mundo, como la doctora Ramírez bien habló, y fíjense que hay algo normal. Cuando hay inundaciones, el hombre, el ser humano, se va a sitios secos, ¿no? ¿Y quién va detrás? Al lado hay la persona nadando hacia un lugar seco, y al lado ¿quién está? Las ratas. Sigue las ratas. Cuando tú quieres buscar un lugar seco, un lugar alto en un sitio, sigue las ratas van a sobrevivir también igual que uno. Conviven con uno en esta situación. Conviven en condiciones normales y conviven en situaciones especiales como esta. Entonces podemos ver que las ratas, los caballos, cerdos, vacas y también animales domésticos como el perro y el gato, básicamente el perro, con la leptospira canícola. El hombre se infecta de manera incidental cuando se pone principalmente en contacto con orina de animales que están excretando leptospiras.
Y por supuesto a mucosas, muchas veces en la mucosa no hay que esperar una laceración o una pérdida de continuidad de la piel, sencillamente en conjuntivitis y en mucosa entra perfectamente si se salpica con una cantidad. Y por supuesto, como bien siempre hay leptospirosis porque hay un personal siempre en riesgo, como los agrícolas, como los que están trabajando en alcantarillados, ganaderos, veterinarios, que son problemas. Y como no hay una vacuna eficaz, en estos momentos sí se ha hablado de vacunas, pero no eficaz, y tampoco se puede estar utilizando antibióticos profilácticamente de manera permanente, pues siempre vamos a tener estos casos. No hay la menor duda que cuando vienen desastres naturales, no solamente inundaciones, sino terremotos y otro tipo de situaciones, pues aumentan porque hay hacinamiento, porque hay situaciones de que no hay fuentes de agua y hay que buscar, como ustedes lo vieron, en sitios donde no está contaminada. Entonces todo esto va a suceder. Y aquí perfectamente podemos ver cómo caballo, ganado vacuno y por supuesto otros roedores, mapaches, ardillas, donde hay en mucha cantidad, y por supuesto las ratas. Las cerovariedades con sus características, ratas, la leptospira interhemorragia, cerdo la pulmona, la canícula, y realmente son situaciones que vemos que hay reservorios con leptospiras diferentes. Esto puede verse en cualquier, ¿dónde es? ¿Es las Antillas Menores, o es Cuba, o es Puerto Rico, o es Dominicano? Esto es indistinto ya. Y le estoy diciendo, ahora mismo un compañero en la parte norte de México anda con la mitad, mandó fotos, hay inundaciones. El mundo está haciendo de las suyas con la naturaleza. Vamos a estar repitiendo y algunas características, y como dije, no quiero entrar de una conferencia magistral, sencillamente sí tener una información acabada para todos ustedes, con todos los pediatras que están aquí, los que están allá, pues, y cualquier otro que se conecte, o personal médico o interesado en este tema a través de la web. Pues los síntomas más importantes en orden de frecuencia, se habla de fiebre, hay estudios 98.6, 100% la fiebre, igual que dengue. Cefalea es muy frecuente, y las mialgias. Y recordar que esas mialgias son más frecuentes en las pantorrillas, la causal. También hay vómitos, hay artralgias, hay diarreas y hay ictericia. Y puede haber también, por ejemplo, hemorragia, tos, hemoptisis y alteraciones neurológicas. Es un problema, la enfermedad es un problema. Algunas veces cuando sí se parece mucho, pero yo creo que en todas las Américas y en Asia, creo que el médico tiene que agudizarse y enfocarse y tener la capacidad diferencial, porque hemos tenido en 2 años chikungunya, zika, dengue. Tenemos, entonces yo creo que tenemos que agudizarnos y prepararnos más y estar más abiertos a que todo puede suceder y que incluso puede haber coinfección. Lo más importante siempre, a mí en un momento no me interesaba zika, me interesaba descartar dengue. Ahora en este momento, y le puedo decir, estamos en baja de qué? De dengue. Entonces eso no hace pensar que cualquier cosa que se parezca a dengue, yo me voy un poquito más con leptospira, porque probablemente tenga que hacer algo que no hago con el dengue, que es dar antibióticos en un momento de oro que vamos a mencionar. Entonces, la fase de la enfermedad es una enfermedad que tiene diferentes expresiones: asintomática, subclínica o sintomática, y si no con gravedad, que es de manera el síndrome de Weber. O sea, tiene desde la asintomática hasta subclínica, hasta sintomática, que es autolimitada, hasta una enfermedad
que después de presentarse la primera semana, a los 14 días viene, reaparece, vamos a decir, la palabra no reaparece, sino retoma su curso y afecta y llega a la gravedad. Entonces, se habla de una fase septicémica que está en las primeras semanas, y en ella hay espinas en sangre porque es septicémica, y por supuesto que el líquido cefalorraquídeo, y luego una fase inmune de 4 a 30 días, ahí ya se aísla en orina la leptospira y que puede desaparecer de todo el organismo, quedando en la cámara anterior del ojo y del riñón. Hay un problema con esto, que al final se lo voy a mencionar, al final no, durante el proceso. Puede haber forma también monofásica, bifásica y grave, más o menos lo que yo le estaba diciendo, que la enfermedad aparece de manera sintomática, pero solamente presenta un cuadro febril con variadas manifestaciones clínicas, pero se autolimita. Y por supuesto puede comenzar como si fuera un cuadro respiratorio, como una influenza. Todos sabemos que hay un aumento de que también tenemos influenza. Lo que no sabemos, al dar la prueba, tenemos más influenza B que otra cosa en este momento, en diferentes sitios, por supuesto. No quiero decir que la romana es igual, pero como la influenza se puede en cualquier momento, el clima tropical puede estar en verano, puede estar en el inicio. Estábamos saliendo de verano prácticamente. Todavía ayer la sensación térmica fue de 38, que predispone más a la leptospira y a aumento de la masa vector de los mosquitos. Pero el concepto de que influenza es con frío, no, en países tropicales puede ser en cualquier momento. Algunos de los grandes brotes de influenza en el 90 y tanto comenzó en noviembre. Entonces tenemos que estar ojo también con esa capacidad diagnóstica de decir, influenza tiene un cuadro respiratorio, si me dura 2 días y comienza esto. Para mí influenza es más problemática en este momento que el mismo de hoy, porque influenza hay. Entonces la influenza te da el dolor abdominal, te da las mialgias, te da la cefalea intensa, te da el decaimiento. Entonces hay pruebas rápidas ya, pero también tenemos que seguir a ese paciente un poquito más de cerca y no pensar que es una virosis respiratoria, sino que potencialmente puede ser una influenza y que tiene que descartar probablemente una leptospirosis. Por supuesto, siempre hay un nexo epidemiológico, pero no obstante, las mascotas conviven más con nosotros en los momentos de desastres, van a estar con nosotros. Ustedes van a la página del CDC y hay una guía de cómo manejar la mascota en desastres. Tú tienes que ponerle un sitio en especial, cuidarla, pero ya hay una parte emocional, o por cualquier razón se la llevan, y entonces va a estar más en contacto con la orina y con las excretas de esa mascota, específicamente perro, donde puedes tener el problema. Entonces, miren ahí, es una fase monofásica que ahí termina, y hay cefalea, escalofríos, que también lo da la influenza, mialgias, dolor abdominal, conjuntivitis. Más que conjuntivitis, cuando tú empiezas a revisar, es una hemorragia subconjuntival, que le llamamos sufusión conjuntival. Es rojo que se va a ver, pero no tiene secreción. Podemos hablar de conjuntivitis, ustedes me pueden hablar de hemorragia subconjuntival y de sufusión conjuntival, y está bien todo, pero tiene una alta incidencia que tenga manifestaciones a nivel ocular. Entonces ahí terminó. No obstante, hay una fase inmune que dura de 4 a 30 días, hasta el mes. El periodo de incubación, como bien lo presentó, y es un problema, es de promedio 7 días, de 7 a 14 días, pero puede ser hasta 30 días, desde 2 días hasta 30 días, ¿ok? Ojo, un detalle. No tiene 4 días, puede ser, sí. No tiene 26 días que estuvo en el campo y se metió en el río, se metió en la rigola, o estuvo limpiando una casa de unos familiares que se inundó. ¿Cuándo fue? Hace 3 semanas. No, eso ya todavía a los 21 días. Entonces tenemos que abrir ese margen y ustedes tener esa información y empoderarse para poder actuar adecuadamente.
También manifestaciones clínicas en la bifásica. Y aquí podemos ver que todo es muy florido, sigue siendo fase septicémica, y puede haber una segunda fase inmune que con manifestaciones, con uveitis, hay meningitis aséptica, esa cefalea intensa, mialgias, y también puede otra vez reaparecer la fiebre, con una duración también que esta fase disfásica hasta de 30 días, y aquí la podemos ver perfectamente. La misma de la monofásica, muchas veces no podemos clasificarla bien como bifásica desde el punto de vista clínico. ¿Por qué? Porque se juntan, o porque no hubo muchas manifestaciones de la primera y la segunda se juntan. Entonces, muchas veces decimos que es más mono, que no hay 1% monofásica, pero realmente fue bifásica. Esa no es la idea. Hay que, conociendo la enfermedad. ¿Estamos claros en ese sentido? ¿Verdad? Ok. Algunas, voy a ser reiterativo con la signología, y primero comienza de manera súbita. Fiebre, dolor de cabeza, puede haber erupción, hay escalofrío, hay dolor de garganta, hay fotofobia, hay confusión mental, hay vómitos, hay diarrea, se reporta también dolor retrocular, que puede durar 4 o 7 días, y sencillamente el paciente se puede recuperar y autolimitar si hay que darse, pero también puede haber otro tipo de situaciones. Esto es por la parte que hemos estado hablando. Hay unas formas graves, que es la famosa enfermedad de Weil. El doctor Weil la reportó o la clasificó, la definió en 1886, pero no es hasta principios del siglo pasado, 1906, Stimson la explicó, y dice, esto que describió Weil es producto de esto. Entonces, miren cuál es el problema. Presencia de síntomas típicos como fiebre, cefalea, escalofrío, mialgias, astenia, síntomas digestivos, dolor abdominal, diarrea, puede haber disuria, coluria, eritema conjuntival, ictericia y posterior disfunción de órganos como riñón y hígado. Ahí está el problema cuando entra. ¿Y cuál es el proceso? ¿Cuál es el truco? El truco es, ahí, que si usted en los primeros días no piensa en la enfermedad, y esa enfermedad va, lo sabemos retrospectivamente, o vamos a suponer, va a seguir hacia una forma grave, si usted no lo maneja adecuadamente con antibióticos, porque usted lo sospechó, en la segunda semana los antibióticos no hacen nada. Ese es el gran problema. Entra en una fase inmune, que los antibióticos usted puede poner el antibiótico que usted quiera, la dosis que usted quiera, y no va a haber una respuesta inmune adecuada, sino en los primeros días. Ese es el detalle. Entonces, lamentablemente, digo lamentablemente, tenemos que ser ahora generosos. Si hay un nexo epidemiológico, si es una persona que ha estado en contacto, y fíjense algo muy importante que la doctora Ramírez presentó. Ustedes vieron que hasta 19 años es pediatría, que el sistema lo divide hasta los 16, pero 19 años es pediatría. Si ustedes suman que fue la mayor cantidad de 10 a 19 y de 5 a 9, la mayor incidencia de leptospirosis reportada este año es en edad pediátrica, por lo que nos reporta epidemiología. Ojo, entonces tenemos que tener cuidado en eso, ver lamentablemente cuando entran la mortalidad es altísima, y más si no recibe los cuidados adecuados de sostén y también antibióticos. En un momento no vamos a decir que el antibiótico en una fase no va a tener la respuesta que usted espera, pero posteriormente sí. Pero si no hay el tratamiento adecuado también, en ese paciente grave va a fallecer, la mortalidad es alta. Y aquí lo podemos ver. El 90% son anestéricas,
se autolimitan, duran unos pocos días y no ocurre la muerte. Esa es la buena noticia. Puede haber meningitis, pero hay un 5 a 10% de los casos que si no lo diagnosticamos y no le dimos el tratamiento en el momento, va a pasar a lo que es una forma entérica o grave, síndrome de Weill, porque va a afectar el riñón y el hígado. Por eso la ictericia y por eso en la elevación hay disfunción renal, disfunción pulmonar. Es una vasculitis infecciosa donde va a tener repercusión y daño celular, con la consecuente termina con un shock refractario, con un daño a nivel del endotelio, donde va a haber hemorragias pulmonares y en otros niveles. También puede haber otro tipo de hemorragias en la leptospirosis, puede haber hemorragia, puede haber, no es lo frecuente, pero me gusta siempre mencionar en este sentido. Fíjense, otra forma, eritema conjuntival hemorrágico, 92%. Si hubiera un examen de selección múltiple y pone conjuntivitis, sufusión conjuntival, hemorragia subconjuntival y eritema conjuntival hemorrágico, todas son verdaderas. ¿De acuerdo? La letalidad es alta y por supuesto es fatal si no lo pensamos. Entonces, pero eso es un problema que tú no estás dando. Bueno, tenemos algunas cosas. Fíjense que no va a haber leucopenia, pero al principio va a haber 10.000, 12, 13.000 blancos. En la fase ya que entra la grave, sí hay una leucocitosis importante. La eritrocementación va a estar elevada, muy elevada. La trombocitopenia sí puede estar por promedio 70.000, es un dolor de cabeza, pero va a haber hiperbilirubinemia. Hace unos años me pasó un pequeño trabajo, el doctor, el director, amigo que falleció, y tenemos unas diapositivas que no pudimos buscarlas de los niños que tuvieron el Robert Reed, y que yo la utilizo para la diferenciación con dengue y básicamente la elevación de los azoados de creatinina y del daño y la alteración. Sí, sí. Va a haber exactamente, el examen de la orina va a estar alterado, proteinuria, usted tiene que pensar. Niveles elevados de creatinina, la CPK también va a estar elevada, amilasa sérica puede estar elevada y un simple examen de orina, que en el dengue es normal, va a haber cambios, va a haber proteinuria, puede haber hematurias también. Entonces tenemos que el eritro, leucocitosis, CPK elevada, con un examen de orina anormal, pues usted empieza a pensar de que esto puede ser otra cosa, que no es influenza, o no es dengue, o no es chikungunya, que tampoco podemos tener. No hay Zika prácticamente, no hay chikungunya desde hace tiempo. Esto es como el dengue, no se requiere de una confirmación diagnóstica para manejarlo, ni para tratarlo. Es eminentemente clínico. Hay pruebas y además igual que en los primeros 5 o 7 días no nos sirven de nada, porque la antigenemia sube después. Hay una respuesta inmune que va a salir positivo. De que PCR puede utilizarse con un 62% dependiendo de la prueba. Sí, pero PCR no está disponible permanentemente en la mayoría de los países, ni por supuesto del territorio nacional. Entonces, sí hay pruebas de ELISA, de serología, pero no es la recomendación. Se puede hacer en momentos específicos, individuales, de gran confusión, pero realmente la recomendación es que si usted pensó, usted puede accionar, y le traigo una noticia al final en este sentido. Diagnóstico diferencial, pues dengue, influenza, hepatitis vírica, hantavirus, septicemia con ictericia, pues rápido porque ya vamos a haber terminado, pero fíjense, este estudio tailandés que lo tomé ayer, es importantísimo, como podemos ver en pediatría, por supuesto, en dengue y leptospirosis, y ahí podemos ver
que la fiebre 100%, anorexia prácticamente igual, dolor de cabeza igual, letargia, náusea, es muy parecido todo. Incluso hemorragia, rash, es más frecuente en leptospira que probablemente en dengue en Tailandia en ese momento, la prueba del torniquete. Es realmente un dolor de cabeza en este sentido. Entonces sí tenemos que entender que si tiene ictericia, de que si tiene alteraciones a nivel de creatinina, de elevación de los suados, si la eritrosedimentación está elevada, si tiene un examen de orina alterado, anormal, tenemos que ir pensando en leptospirosis. Eso quiere decir que ya en estos tiempos usted tiene que incluir eso a nivel de emergencia, en su consulta y en su internamiento, si en un momento lo requiere. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en ese sentido? Y hay algunas resumen de datos diferenciales en cuanto a dengue, los factores epidemiológicos, la leptospirosis, por supuesto, y si ha habido situaciones, como estamos viendo, el nexo epidemiológico, huracanes y todo, y por supuesto, si hay sufusión conjuntival, se me había olvidado, usted no va a pensar en dengue, usted me va a pensar en leptospirosis del primer momento, mírenlo ahí, sufusión, mialgias, en pantorrillas, tindictérico, hemoptisis, meningismo. No me piense mucho en dengue en este caso. Y aquí está, eritrosedimentación con trombocitopenia, leucocitosis, hiperbilirubinemia, nivel elevado de creatinina sérica, de creatinquinasa y amilasa sérica. Sí hay un porciento, dependiendo del país y de la leptospira, de que puede tener manifestaciones pulmonares, infiltrados pulmonares. En Perú hay reportes donde prácticamente una gran parte de los que presentaron leptospirosis tenían algún cambio radiológico pulmonar. Entonces también hay que tener en cuenta que el dengue no va a tener esto, solamente tú puedes perfectamente descartar lo que es derrame pleural a lo que es una infiltración. La erítora en el dengue no está elevada, y va a haber leucopenia desde el primer momento. Entonces, de laboratorio, bueno, ahí está lo que le estaba diciendo ahora mismo, que va a tener la diferencia. Entonces yo creo que estamos viendo, al principio se lo puse difícil, pero yo creo que desde un paciente de que tenga conjuntivitis o sufusión conjuntival, paciente que tenga mialgia con dolor en la pantorrilla, que en el laboratorio pues no vamos a tener una leucopenia, que vamos a tener eritro elevada, que vamos a tener un sencillo examen del orina anormal, pues entonces usted tiene que estar pensando, y en esta época, cuando hay baja de dengue, de chikungunya y zika, entonces esa es la idea, de que usted se adelante. Bueno, ¿y qué hacemos cuando pensamos en el dengue? Usted tiene que ser generoso y empezar a dar tratamiento. Y esto es una gran revisión que hice, y aquí yo sé que me va a decir, bueno, doxiciclina casi no aparece a nivel privado, tenemos que hablar, pero en caso de que se quiera usar en niños mayores de 7 años, ahí está, 4 miligramos por kilo, máximo de 200 por día, dividido en 2 dosis. Pero es sencillo, la citromicina se ha probado de que es efectiva en la primera fase. Entonces, la diferencia en pediatría es 20 por kilo el primer día, el segundo y el tercer día 10 por kilo. Amoxicilina, en adulto es fácil, 3 días de 500, 500 de 500. Doxiciclina es 200 en el adulto. Amoxicilina, sí, bueno, no tolera algo, pero yo creo que entre acitromicina y amoxicilina, porque amoxicilina ya a nivel oral nadie la usamos. Eso es una realidad, pero hay que ponerla como una indicación, que es una elección que está aprobada para la utilización en el medio. ¿Okay? Entonces, acitromicina y amoxicilina a las dosis normales, no a dosis altas, de 80 a 90 para dárselo 2 veces al día, como en algunas enfermedades respiratorias, es de 30 a 50, un máximo de 500 miligramos cada 8 horas. Cuando usted piensa, ¿cuánto? 5 a 7 días, si es amoxicilina, si es ampicilina, y por supuesto 3 días de acitromicina. Enfermedad grave, las cosas cambian.
La penicilina G es la que se habla de que hay que poner 250.000 unidades por kilo por día cada 6 horas de 7 a 10 días. Se habla de máximo 1.5 millones de unidades cada 6 horas. Esas 10 millones, esas 4 millones ya no se utilizan. Penicilina ha demostrado que es muy efectiva a estas dosis. Y máximo incluyendo en un adulto entre 1.5 y 2 millones cada 6 horas. O sea, de 6 a 8 millones por día un adulto. Entonces es más que suficiente, así, tranquilo. Es más, dosis mayores, podemos hablar ahorita, la doctora Mota y nosotros, de que pueden ser peores y traer una serie de situaciones a ese paciente con dosis alta de penicilina, al traer una complicación mayor que la enfermedad. Ceftriaxona de 50 a 100 miligramos cada 12 horas va a estar hospitalizado. Y cefotaxima, hay un dato en revisiones que hemos hecho en varias, hablan que la cefotaxima, no es una equivocación, para la leptospirosis es cada 6 horas. Nosotros conocemos que para otros casos, las recomendaciones es 8 horas, pero si ustedes ven y amplían es 6-8 horas, se habla de 6 horas. Entonces, la idea es que ustedes tienen que pensar en la enfermedad y en un momento, si hay un nexo, no es que cada virosis respiratoria o cualquier intoxicación alimentaria va a ser leptospirosis, pero si hay un nexo, si hay una situación, si ustedes le dan seguimiento, la utilización de uno de estos antibióticos va primero, se está haciendo un documento ministerial de la ministra que va a mandar a las ARS, a CISAPRIL, para que desde la emergencia tú puedas hacer una serie de laboratorios que normalmente la glosa no lo permite. Incluso también el uso de estos antibióticos, si usted pensó en leptospirosis, no va a tener problema el paciente de que se le quiera cobrar dinero al paciente. Entonces, se está pensando en eso, no solamente a nivel público, sino a nivel privado. O sea, está ese detalle. Yo espero de que esta información es rápida, seamos más abiertos a este diagnóstico y más los amigos que nos están viendo por la web, donde ha habido inundaciones, vimos ese desastre en Castañuela, Montipi, donde duró más de 10 días, que el taxi, el medio de comunicación principal era una yola, era un bote. Entonces, en muchos sitios de la zona este entró el agua a todo, no, en San Pedro de Macorís. Y el Seibo, bueno, pero eso tú vas más al norte, te estoy poniendo San Pedro de Macorís, que está al sur, ¿no? Por los batalles, entró en la casa el agua y todas esas personas tienen, como nos hubiera sucedido a todos nosotros, que hacer la limpieza, porque esa agua vino con lodo y no estaban preparados para que las dos niñas, el niño, el muchacho y la mamá tuvieran botas. A lo mejor había unas botas ahí del papá o de alguien que es trabajador agrícola, pero realmente estas inundaciones, estas tormentas, estos desastres desnudan más la pobreza y afectan, porque se deja de trabajar, el jornalero se impacta, y cuando esa agua entra a una casa se lleva lo más preciado, que es todo, cuando es lo que se tiene, que es realmente algo. Y además de esto, estas enfermedades que vienen. Bueno, muchísimas gracias.